Mientras tanto vamos... bueno, Sol tiene el micrófono para que lean cuando yo les pida, ¿está? Ustedes lo buscan, lo tienen abiertito ahí, Sol les da el micrófono cuando yo les vaya diciendo. Así que te animas a poner ahí nomás. Como verán a la presentación, ahora cuando Vicky domine la compu, porque la compu hoy está rebelde, desde temprano, no le puse un título al principio, porque el título que quería ponerle en realidad, que vamos a estar viendo en este tiempo de reuniones de damas, muchos de los atributos de Dios, es una pregunta que se las dejé para el final. Era el título que le iba a poner, pero quería quemar la pregunta. Bueno, así que aprendamos juntas. Y no solamente aprendamos juntas, yendo juntas hoy, sino aprendiendo juntas en la práctica. Porque este tema de la santidad de Dios, que vamos a mirar algunos textos que nos hablan y que muy bien Moni ya trató también, y a través de las canciones, lo que hemos podido reflexionar, eh, tiene mucho para que sigamos todas aprendiendo. Porque como ustedes saben, cuando conocemos a Jesús, o capaz que algunas no saben, pero les contamos, cuando conocemos a Jesús y les pedimos perdón, entendemos que solamente por Él podemos tener acceso a Dios, que solamente Él puede perdonar nuestra maldad. Ahí empieza una vida diferente para nosotros. Dice Dios que ahí somos hechos nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas que ya pensábamos, hacíamos, sentíamos, van a pasar, ya pasaron. Dice aquí todas Dios las hace nuevas. Y esa obra que Dios hace requiere, o sea, no la podemos hacer nosotros, pero sí requiere, como ella muy bien dijo también, de una iniciativa nuestra. Pone la siguiente nomás de este, Vicky. De una iniciativa nuestra, porque Dios nos ve, imagínense que, ¿saben lo que es un vitral? Es un vidrio con colores. A veces los vitrales tienen diseños hermosos, muchísimos colores. Pero imaginemos un vidrio enorme con un solo color. Susana, ¿qué color te imaginaste? No te habías imaginado. Sofi. Supongamos, ahí está, como los lentes de sol, vieron que los vemos a través de colores grises, marrones. Bueno, yo me imagino uno rojo, como Sofi, o azul, ¿no? Y si yo pongo un vidrio ahora de ese color entre ustedes y nosotros, ¿cómo me verían a mí? Azulada o rojiza. Depende del color del vidrio que pongamos. Bueno, Dios nos ve a través de Jesús santas. Y yo quiero que ustedes cada una piense, Dios ya me dice que yo soy santa. Y eso no significa que soy una santurrona, ¿no? Ese santurrón se cree que no, que es perfecto, que no tiene pecado. No. Tenemos que reconocer que tenemos maldad en el corazón y que eso es lo que Jesús perdona cuando nosotros entendemos que solamente a través de Él tenemos ese perdón para que Dios quite la condenación que hay a futuro y nos dé, no solo en un futuro lejano cuando estemos en su presencia, o bueno, no tan lejano, no sé, un futuro cuando estemos en su presencia, sino desde ya podemos disfrutar una vida diferente. Y Dios desde ya, desde el momento que creemos en Jesús, nos ve santas. Y dice muchas veces, cuando ustedes leen las cartas del Nuevo Testamento que unos hermanos les escriben a otros, ¿no? Pablo le escribe a las iglesias o alguna carta personal pastoral, él les dice a los santos. ¿A quién se refiere? ¿A las estatuas? No. Ustedes no van a ver estatuas en las iglesias nuestras porque Dios dice que no adoremos ídolos, que Él no es un pedazo de madera ni un pedazo de yeso que no puede hacer nada. Dios es alguien real, aunque no lo podamos ver. No es alguien físico que lo podamos ver acá. Y entonces, ¿a quién se refiere cuando dice a todos los santos que están con ustedes ahí? Mándale un beso a todos los santos. A los hermanos. A cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, Dios dice que somos santos. Y empieza ahí un, una tarea para nosotros, que es el proceso que Dios hace de santificarnos. ¿Qué significa eso? Y ahí, el videito no te lo pasé. Bueno, pero no importa, se los cuento. Se los cuento. Ahí, como bien dijo Moni, Dios nos repite muchas veces lo que quiere que vayamos aprendiendo. ¿Vieron que siempre aprendemos por repetición? Hasta les enseñamos a nuestros hijos por repetición o a nuestros alumnos por repetición. Cuando entres a saludar, vamos a ir a la casa de la abuela, saluda a todos, ¿no?
O no pidas nada en el supermercado, no hagas berrinche. O lávate los dientes todos los días. Terminamos de comer, anda a lavarte los dientes, anda a lavarte los dientes, por repetición. Y como bien decía Moni, en la Biblia Dios resalta cosas que en el idioma en que fue escrita la Biblia era para hacer énfasis, se decía, por ejemplo, de verdad les digo, de cierto les digo, van a leer varias veces. Es para enfatizar, miren que esto es verdad, prestenle atención. O también cuando dice, ustedes me llamarán Señor, Señor, ¿no? Como diciendo, bueno, te van a enfatizar en que me tenían como Señor, pero cuando nombra 3 veces, es como para nosotros la palabra, por ejemplo, en lugar de decir santo, 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 nosotros diríamos, ¿qué palabra? El superlativo se llama en español. Santísimo. Es alguien sumamente santo, lo más santo que podemos entender. Entonces, Dios nos repite, como cuando nosotros hacemos prácticas por repetición, muchas veces las cosas que quiere que nosotros aprendamos. Pasa a la siguiente. Bueno, y ahí todas tenemos un dilema, ¿no? ¿Qué quiere Dios que para mí? ¿Cuál es la voluntad para mí, especialmente las jóvenes? Ay, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga, no? Siempre nos preguntamos, ¿qué querrá Dios que yo haga? Y no es la pregunta capaz más correcta, ¿no? No preguntemos qué debo hacer, sino que tenemos que preguntarnos, ¿quién debo ser? Para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, que además la palabra de Dios dice es la santificación, una de las voluntades de Dios para nuestra vida es la santificación, y junto con ese proceso, que ahora vamos a ver bien qué es la santificación, junto con ese proceso Dios quiere que vayamos moldeándonos, que seamos, como dice ese texto, transformados. ¿Quién tiene 2 Corintios 3:18? Levante la mano. ¿O el texto? No se los di a nadie. 2 Corintios 3:18. Bueno, bueno, dale. Espérate que te van a poner el micrófono. Ah, porque estamos siendo grabados. Dale nomás. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí está. El ser santificados es que Dios quiere que nos apartemos, como decía Moni, que abandonemos nuestras prácticas que deshonran a Dios, que abandonemos nuestro pecado, nuestros hábitos que son pecaminosos y empecemos a adquirir otros. El ser santo, la palabra santo, la santidad de Dios significa excelentemente moral. Ayer lo mencionábamos también en otro lugar que estábamos leyendo juntos. Excelencia moral. Eso es ser santo. Dios es excelente, moralmente hablando. No comete ningún pecado, ninguna maldad, ninguna impureza. La santidad tiene que ver con la pureza, con estar separados del pecado. Y Dios quiere que nosotros también podamos estar separándonos de las prácticas que traíamos de nuestra vida antes de conocer a Dios, ¿verdad? Todas no nacimos conociendo a Dios, por más que hayamos nacido en una familia que nuestros padres ya nos enseñaban de Jesús y de cómo Dios quería que nosotros viviéramos, de todas maneras la maldad está en nuestro corazón desde que nacemos. Entonces todas necesitamos ese encuentro con Jesús, que no hay otra cosa que nos haga nacer de nuevo. No hay otra cosa, otro acto, otro hecho que nos haga ser nuevas criaturas. Y a partir de ese momento, de ese encuentro con Jesús, de ese darme cuenta que lo necesito para perdonar mis pecados, empieza toda una vida de santificación que se va a terminar ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ser perfectos, como cantamos con los niños? Y un día, como dice Caro la canción, perfecto yo seré. ¿Se acuerdan de esa canción? Poco a poco puedo ver, dice esa canción que es viejita, pero la seguimos cantando, cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Desde que conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y su amor. Saben que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Es un bien, bueno, muchos bienes que Dios nos da que no merecemos.
Es como si, bueno, nosotros vamos a corregir a alguien y le tenemos misericordia y decimos, bueno, te voy a dar otra chance, pero sea así, así, así. Bueno, usamos de la gracia y de repente le decimos, vamos a enseñarte esta otra manera y te voy a, por esta vez, no te voy a dar el mal que sí te mereces, que sería un castigo capaz, ¿no? O una disciplina. Bueno, y Dios es así con nosotros, en su gracia y amor va cambiándonos, pero eso requiere que nosotros nos propongamos. ¿Y qué tenemos que proponernos? Tenemos que proponernos el estar más con Él, buscarlo en la palabra, que muchas también fallamos por épocas, unas somos extraterrestres acá. Esto hay que proponérselo, capaz que en esta época es una de tus faltas. Bueno, entonces reflexionemos para que esto nos pongamos de vuelta las pilas, o como dicen los jóvenes, media pila, y todos los días nos propongamos, busquemos una estrategia. A la hora que podamos, que sepamos que capaz que los chicos están tranquilos o en la escuela o ocupados en otra tarea, para que en ese rato nosotros decimos, dejo el celular de lado, le apago las notificaciones, le saco el vibrador o lo dejo donde no lo vea, porque eso también nos distrae mucho. Y como los chicos no van a estar, capaz que el esposo se anda por ahí o no, bueno, que en la casa esté tranquila, ahí puedo tener un tiempo con el Señor. Y eso nos cuesta a todas, porque todas vivimos en un mundo que corremos, corremos, corremos. Que la que no está ocupada con los quehaceres de la casa, trabaja afuera, o incluso, como decía Moni, con las actividades que tenemos para que otros conozcan a Jesús también, que son importantes, pero nada sustituye el tiempo que nosotros podamos tener con el Señor. Eso es lo que necesitamos para que Él nos transforme. Entonces, cuando nos preguntamos, eh, ¿quién debo ser? Ahí vamos a empezar a encontrar la respuesta de qué es lo que Dios quiere para mí, cómo Dios quiere que yo sea. Y ahí está, pasa nomás Vicky a la otra, todo el fruto del Espíritu que Dios produce en nosotros. ¿Alguien se lo sabe de memoria el fruto del Espíritu? Dios produce en nosotros, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nos ponemos a mirar de a uno como ya hemos mirado, ¿cuál de todas más difíciles? Pero es Dios que hace que ese fruto empiece a aparecer en nuestra vida. Capaz que no éramos muy bondadosas, pero Dios nos empieza a transformar y va a aparecer la bondad en nuestra vida si nosotros lo buscamos a Él como Él quiere. Y saben, esto tiene que ver con que empecemos a conocer mejor a Dios. Y Dios tiene muchos atributos. O sea, un atributo que sería, ¿cómo describiríamos? ¿Qué quiere decir un atributo? ¿Eh? Sí, eso es una cualidad, ahí va. Algo que nos muestra algo del carácter de Dios, quién es Él, cómo es. Entonces, en los atributos, en los rasgos de su carácter que podemos empezar a conocer, tenemos algunos que son incomunicables, o sea, no quiere decir que Dios no nos puede decir o que no los podamos conocer nosotros, sino que nunca Dios nos va a transferir a nosotros ese atributo. Por ejemplo, Dios es infinito. ¿Nosotras vamos a ser infinitas? No, Dios nos dio el alma eterna, pero somos finitas, tuvimos un principio. A eso nos hace finitas. Dios es incomprensible para nuestra mente humana. Nosotros no vamos a ser incomprensibles, o sea, es una cosa que solo Dios es. ¿Qué más? Autoexistente, autosuficiente, o sea, todo lo existe siempre, desde siempre. A veces cuando queremos explicarlo y humanamente no lo podemos explicar. Es una cosa que tenemos que creerla, Dios, ¿no? Que es autoexistente, que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie más. Él se sustenta solo. Que es eterno, o sea que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Como el infinito, que no ocupa un lugar solo. O sea, está en todos lados, también en todas partes, como dice allí también, omnipresente, inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no muda, que no cambia. Omnisciente, que lo sabe todo. A nosotros las mujeres nos gustaría ser omniscientes, pero no, no somos. Soberano, esa palabra que quedó escondida ahí por el volumen de la tele, es muy importante, es un rasgo de carácter de Dios también, un atributo, que Él es soberano como, vamos a ejemplificarlo así, como los reyes antiguos que daban una orden y nadie se atrevía a pedir explicación. ¿Por qué? Porque eran soberanos, no tenían que dar explicaciones.
Y Dios es así, a veces nosotros nos matamos, pero ¿por qué Dios? Yo quiero entender por qué esto me pasa a mí o por qué permitís esto en mi vida. No, Dios es soberano. Él si quiere te va a dar la explicación, si quiere te va a dar un vestigio de por qué pasa, pero no está obligado. Nosotros cuando aceptamos quién es Dios y empezamos a conocer todas las características de Dios como Dios, de lo que los seres humanos nunca vamos a poder ser, entonces empezamos a entender recién ahí frente a qué tipo de persona estamos, porque sabían que Dios es una persona, ¿no? Y una cosa muy importante que decía una escritora y me llamó la atención es que a veces nosotros queremos tener estas cualidades. Entonces decimos, no, yo no puedo cambiar. Yo ya soy así, no puedo cambiar. ¿Quién es el único que no cambia? Dios es el único inmutable. Así que mentira que nosotros no podemos cambiar. Sí podemos cambiar y Dios dice que Él nos quiere transformar. O sea que sí se puede. Eso es una mentira muy generalizada entre nosotras. No, yo soy así, no puedo cambiar. Cuando queremos tener alguno de estos atributos que son solo de Dios, estamos queriendo competir con Dios. Estamos queriendo tener algo que solo Dios es, solo Dios tiene. Y entonces estamos poniéndonos a nosotras mismas como un ídolo. Estamos compitiendo con la autoridad y la persona de Dios. ¿Se dan cuenta? A veces, hasta sin darnos cuenta, podemos estar haciendo esto. Decimos, no, yo ya sé, porque mira que esto y lo otro, ¿no? Nos queremos saber todo. Eso solo lo sabe Dios. Todo lo sabe Dios. Nosotros no sabemos todo. Es más, a veces sabemos muy poco. Autosuficientes, nosotros podemos todas, nosotros especialmente las mujeres, como atendemos muchas cosas y Dios nos dio unas cualidades impresionantes para atender muchas cosas a la vez y podemos estar cocinando y atendiendo a un hijo chico y atendiendo el teléfono y que no se queme la comida mientras tanto y todo eso. Esas habilidades que Dios nos dio no nos hacen autosuficientes, pero muchas veces nos creemos así. Y entonces empiezan las frustraciones, porque empezamos a competir queriendo ser lo que Dios es, no somos nosotras así. Pero hay otros atributos, respiren, que sí son comunicables y que Dios quiere que nosotros empecemos a tenerlos, que empiecen a aparecer en nuestra vida. Y uno, que es el primero que vamos a ver, es que Dios es santo, ya lo estamos viendo, de hecho, que es amoroso, que es bondadoso, justo, misericordioso, ¿no? Lo que hablábamos hoy del ejemplo, bueno, aún en la miseria del otro, tiene esa gracia de socorrer al otro, de ir a alcanzarlo, de hacerle un bien a pesar de nuestras miserias. Bueno, nosotros que podamos ser así también, lleno de gracia, de darle al otro lo que no se merece. Los seres humanos estamos también en nuestra sociedad todo por mérito, 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 ¿no? Si no se lo merece, chau. Bueno, hay otro que se lo merece primero, para los trabajos es así, para los ascensos es así, y para muchas cosas es así. Entonces, nosotros como creyentes a veces nos olvidamos de ser llenos de gracia. Y solo queremos, porque la persona no se lo merece. Y Dios nos dio tanto que no nos merecemos, ¿no? Fiel, podemos ser fieles. Veraces, ¿qué significa ser veraz? Creíbles, ser verdaderos, no ser mentirosos sería lo contrario. Paciente, esto sí que nos cuesta, especialmente a las mujeres. Capaz que las mayores son mucho más pacientes porque en la vida se aprende mucha paciencia. Y sabio, sabio no es un sabelo todo, no es que sé todo, no es que soy omnisciente, sino que tengo sabiduría para vivir, para tomar buenas decisiones. Bueno, todas estas cosas que Dios también es, que también son rasgos de Dios, son rasgos, son atributos que sí quiere comunicarnos a nosotros, que sí quiere trasladarnos, transferirnos a nosotros. Y si ustedes se ponen a mirar, tiene mucho que ver con el fruto del Espíritu que mencionamos, ¿verdad? Así que eh, cuando Dios dice que que Él es santo, quiere que nosotros seamos santos, es porque podemos serlo. No que seamos santurrones, que significa muchas veces decimos, este se cree que no tiene defecto, ¿no?
este se cree que él es perfecto. No, reconozcamos las cosas que tenemos, que son nuestra debilidad, que nos llevan a pecar, en las que fallamos frecuentemente, para ponerlas delante de Dios, decirle, Señor, yo empecé un proceso de santificación, necesito que me auxilies, necesito que seas vos el que me ayudes a dejar esta práctica que yo tengo o que tenía, a que esto ya no sea recurrente, que esta reacción que siempre tengo ante tal circunstancia no la tenga más, porque te deshonra. Y todas, ninguna está exenta acá, todas tenemos cosas con las que tratar con eso todavía con Dios, porque fallamos mucho. Y la ventaja que tenemos en ese texto que leyó Lucy es que, gracias a Dios, un día seremos como Él es, perfecto. Pero eso va a ser cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, Él quiere que vivamos lejos del pecado, que vivamos en santidad. Y entonces, si Él nos puede, si Él nos pide, es porque se puede. Bueno, vamos a la siguiente, Vicky. Ahí estaba la definición. Miren todo, ahí me acordé mucho de Miguel cuando hice esta diapositiva, porque Miguel se ha dedicado a buscar muchas cosas. Por ejemplo, cuántas veces aparece la palabra santo en la Biblia. Yo ahí no la busqué, solo busqué la información, porque alguien ya se fijó. Está unas 700 veces la palabra santo en la Biblia. ¿Será importante? ¿Será que Dios quiere repetirnosla por alguna razón? ¿Qué les parece? Claro, Él quiere que conozcamos que Él es santo y después la palabra santificar, o sea, hacer algo santo, hacer algo apartado del pecado, hacer que algo se aleje, se dedique solo para Él, que no lo deshonre, está unas 200 veces más además de la palabra santo. Y miren cómo esa frase, su santo nombre, se repite 29 veces en la Biblia. Hay muchas formas en que vemos que se nombra a Dios en la Biblia. El nombre de Dios generalmente nombra cosas de su carácter, ¿verdad? El proveedor, ¿no? El- por ejemplo, hay un montón de nombres. El yo soy, pero su santo nombre, cuando se refiere a él, porque muchas veces los autores cuando hablan dicen, porque no sé qué, de su santo nombre, se refieren a Dios así. Y está no pocas veces, está 29 veces, o sea que es algo que también Dios quiere enfatizar, ¿no? Que Él sobre todas las cosas es santísimo. Y, qué importante es que nosotros podamos seguir entendiendo estas cosas. Bueno, vamos por la otra. ¿Quién tiene Éxodo 15:11? Bien, espérate que te acercan el micrófono. Ya lo lees rapidito y fuerte. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro. Muy bien, muchas gracias. Primera Samuel 2:2. ¿Quién lo tenía? Muy bien. ¿Quién dijo acá? Acá. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Hay roca como el Dios nuestro. Muy bien. No pierdan esos pasajes por las dudas que les pida de vuelta. Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien. ¿Saben que cuando pensamos en aún los ángeles que estaban en la presencia de Dios, hay un tipo de ángeles que tienen 6 alas que se cubren, ¿no? En la presencia de Dios, porque como decía Moni, no podía ningún ser humano ver a Dios y vivir. Y aún estos ángeles se cubren su rostro y se cubren partes de su cuerpo al estar en la presencia de Dios. Y este pasaje en Apocalipsis nos hace pensar en todo lo que ha de venir y en muchas cosas que van a pasar cuando estemos en su presencia. Isaías 6:3, que ya lo vimos hoy, pero quería resaltar ese. ¿Quién lo tenía? Bien. Ahí viene el micrófono. Betty. El 1
proclamaba al otro diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien, muchas gracias. ¿Saben qué otra cosa importante es que no tenemos que enfatizar nosotros solo un rasgo de su carácter por encima de otro? Eso es algo que a veces hacemos. Y no lo hacemos necesariamente con el de la santidad. No hacemos con ese, no lo enfatizamos tanto y es tan importante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, Dios es un Dios de amor y ahí pensamos que Dios no es nada más que amor, es todo amor, ¿no? Como decían los chiquilines, hay amor en el aire, bueno, que Dios es todo amor y por eso sería permisivo, como hablábamos. No, no es así. Dios es amor, pero también es santo. Entonces hay santidad en esa forma de amar que tiene hacia nosotros y en el amor como nos enseña a amar a otros. Y también todo lo demás, ¿no? Justo, santo, amoroso, bondadoso, todo lo que vimos, ¿no? Misericordioso, todo es difícil para nosotros pensar en todo junto a la vez, pero no tenemos que resaltar uno y anular otro, sino que saber que a pesar de que Dios es amor, también es santo. O sea, que también, las dos cosas, o sea, todas las cosas juntas. Bueno, y ahí cuando pensamos, ¿no? Quiero seguir sabiendo la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es? Que yo sea santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Hebreos 12:14 también lo vimos, pero está ahí. ¿Quién lo tiene? ¿Allá? Ahí. Ya te dan el micrófono. Ya. Y está en la pantalla para los que quieran seguir un pedacito. Seguid la paz con todos, la santidad, la cual nadie verá al Señor. Ahí está, muchas gracias. ¿Saben? Hay un teólogo que dice, la verdadera salvación trae el deseo de ser santificado. Entonces, ¿es así conmigo? ¿Saben que ese puede ser un termómetro para que nosotros nos midamos si realmente somos salvos? Que nos preguntemos en el día de hoy, ¿yo realmente le he pedido a Jesús que entre en mi corazón de verdad? O capaz que lo hice como una religiosidad, vengo y cumplo algunas normas que acá en la iglesia se usan de ética, moral, ¿no? Y me adapto a la conducta que acá se tiene y ya está. Pero eso es una cosa tan personal, ¿no? Que pensemos que cuando nosotros realmente Dios nos ha perdonado y nos ha regalado la salvación, también trae el deseo, de apartarnos del pecado, de ya no ser más como éramos, de ya no vivir más como vivíamos. Y ahí hay una acotación que también decía otro escritor que dice, el pecado obstaculiza nuestra visión. ¿Saben? Cuando nosotros pecamos empezamos a no ver a Dios como tenemos que verlo, a no pensar como Dios quiere que pensemos. Y perdemos la perspectiva correcta de las cosas. Hay una canción que cantamos ahora bastante seguido, que aprendimos hace poco, que dice, por encima del sol hay una vista real. Por encima del sol, o sea, más allá de nuestra tierra, de nuestra atmósfera, ¿quién está? Dios. Y la forma en que Él ve las cosas que pasan acá es la vista real de las cosas. Es lo que realmente tenemos que ver. Hay un ejemplo que yo creo que se los comenté acá que una vez me llamó mucho la atención, es que a veces no entendemos cómo Dios obra porque nuestra visión es muy limitada. Solo vemos acá lo que tenemos en esta época, en este tiempo y enfrente a nosotros. Yo no veo de aquí a una cuadra o dos lo que está pasando. Pero Dios ve todo y lo ve con otra perspectiva. Entonces, cuando nosotros no entendemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe por qué están pasando las cosas. Entonces, eso nos da tranquilidad también. De saber que, bueno, a veces no entiendo por qué me está pasando esto o por qué tengo que pasar este momento o capaz que estamos orando específicamente por algo y decimos, yo no sé qué querés hacer porque me descolocaste, ¿no? Decimos, nos mueve el piso y nos descoloca con cosas que nunca nos hubiéramos imaginado para nosotros, o mudanzas, o no sé, situaciones que tenemos que vivir, cosas en los trabajos que a veces nos sorprenden y a veces no nos gustan, a veces nos sorprenden para bien y a veces nos sorprenden porque nos descolocan para mal, no era lo que nosotros teníamos pensado, ni planificado, como buenas mujeres que queremos saber todo para adelante, ¿no? Pero Dios sí sabe y Él tiene una vista mucho
mejor de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? No solo por la vista física, ¿verdad? Sino porque Él sabe todo. Él sabe todo y tiene el control de todo. Entonces podemos estar confiadas en eso. De que aunque a veces no entendamos, mantengámonos en santidad, porque ahí vamos a tener la vista correcta que Dios quiere que tengamos y la actitud correcta. Y otra acotación que hice ahí es que vieron que este versículo dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es otro termómetro. Si nosotros andamos peleados con todo el mundo, algo estamos haciendo mal nosotros. Porque una buena relación con Dios hace que estemos en paz con los hermanos. Y hay algo que yo escribí de un comentarista que me gustó para leérselos. Dice, el pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Si yo no estoy en paz, ni conmigo ni con los que me rodean, puede ser porque me falte buscar a Dios y tener esa santidad, ese alejamiento del pecado que Él quiere que tengamos. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Aunque no siempre vamos a sentir simpatía por todos, debemos buscar la paz a medida que logramos ser más semejantes a Cristo. Y eso también es amar, porque el amor de Dios es un amor en hechos, no es un amor sentimental. Ay, te quiero tanto como los enamorados. No, es un amor que se demuestra en hechos. Dios dice que cuando aún éramos sus enemigos, mandó a su hijo y lo dio por nosotros. Nadie daría a su hijo ni siquiera por un amigo capaz, pero Él lo dio por nosotros cuando éramos sus enemigos. Estábamos obrando en contra de Dios. Y todos antes de conocer a Jesús estamos en posición de enemigos de Dios. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, podemos también tener una visión correcta de quién somos nosotros. Y no nos gusta mucho saber quiénes somos nosotros, porque en realidad nada bueno hay que salga de nuestro corazón. Lo bueno que hay es porque Dios ha puesto de su moral en nosotros, de su amor en nosotros, de su espíritu en nosotros. Y eso va haciendo esos cambios que Él quiere que vayamos mostrando también en nosotros, ¿verdad? Entonces, una buena relación con los hermanos es también un termómetro. ¿Cómo estamos nosotros? Dios quiere quitarnos, que nosotros nos quitemos esa ropa vieja que traíamos de la vida pasada, como hablábamos, los hábitos, los hechos, las palabras, la forma de pensar, para ponernos una ropa nueva, en sentido figurado, ¿verdad? Vestirnos de otra manera, que pensemos diferentes, que obremos diferentes, que vivamos diferentes. Y eso podemos hacerlo solo si Dios vive en nosotros. Si no hemos encontrado a Jesús, por más que nos esforcemos, no nos va a salir, porque Él, viviendo en nosotros, es el que nos da el poder para hacer esto. Dice que ese fruto que se ve en nuestra vida es fruto de ¿quién? ¿De nosotros? Dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es, ¿de qué espíritu? No está hablando ahí del espíritu que hay en nosotros que nos permite conocer a Dios. No está hablando de nuestra parte espiritual, está hablando del Espíritu de Dios, que cuando le pedimos perdón a Jesús viene a vivir en nosotros y empieza a hacer todas esas transformaciones que quiere hacer para que nos parezcamos a Jesús. Así que esa ropa nueva, ¿a quién no le gusta tener ropa nueva? A mí me encanta ponerme ropa nueva y comprarme algo y ya estrenarlo, ¿no? No dejarlo ahí mucho tiempo. Bueno, Dios quiere que espiritualmente también nos pongamos la ropa nueva lo antes posible, ¿no? Y empecemos a disfrutar de esas nuevas vestiduras. Pensar, hablar y actuar como Dios quiere todas las horas de nuestra vida. Qué difícil que es eso. Solamente, miren, no estoy ni siquiera pensando en ninguna de ustedes, solo pensando en mis horas. Cada una piensa en sus horas, desde que se levanta hasta que se acuesta, capaz muy tarde de la madrugada. Todas las horas Dios quiere que lo estemos honrando. Y a mí me cuesta mucho más cuando estoy más cansada, honrar a Dios. Porque ahí surge, ¿no? Con el cansancio, la queja o la poca paciencia, la mecha corta, ¿no? Y ahí es donde más tenemos que cuidarnos, pero es donde generalmente fallamos. Todas tenemos algunas debilidades, ¿no? Tenemos que reflexionar, mirarnos, autoexaminarnos para poder estar alertas.
Porque cuando estamos más cansados, capaz que es cuando más pecamos, porque nos medimos menos. Entonces, bueno, cuando estemos cansadas, Señor, estoy cansada. Ayúdame a no deshonrarte cuando estoy cansada. Él es nuestro auxilio, ¿no? Siempre. Así que en todas las horas Dios quiere que seamos santas. En todas las horas, en todo lugar. No seamos de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Acá entre nosotros, seres humanos, nos podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. No podemos sostener tanto tiempo una vida que no busque realmente a Dios. O sea, esa máscara, quiero decir, ¿no? Realmente Dios va a empezar a producir frutos que permanezcan en nuestra vida cuando lo buscamos con sinceridad, más allá de las fallas que podamos tener, que tenemos que reconocerlas, y dice Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, de toda maldad. No hay algo tan horrible que hayamos hecho que Dios se asombre. No hay algo tan horrible que hayamos hecho que Dios no lo pueda perdonar. A veces a los que nos cuesta perdonar somos nosotros. Bueno, así que es como un proceso de, como cuando vas, de aclimatamiento, ¿no? No sé si han viajado de un país a otro cuando estábamos con un calor acá de morir y se van a un lugar de nieve. A mí no me ha tocado así tan bruscamente, pero de escuchar o hablar con personas que sí les ha tocado, cuesta mucho el aclimatamiento. Uno va todo desabrigadito y ya hace grados bajo cero, ¿no? O al revés. Entonces tenemos ese periodo de aclimatamiento que hacer ajustes, que sacarnos o ponernos ropa, que sacarnos o ponernos hábitos en este caso, ¿no? Y entonces aquí empecemos a practicar hábitos que Dios sí quiere en nosotros y empecemos a dejar hábitos que Dios no quiere en nosotros. Bueno, y les iba a poner una tarea en duplas, pero en lugar de escribirlo vamos a hacer así. Levante la mano el que le di, Levítico 19:2. Bien, ven, pasen para acá adelante. Habacuc 1:13. ¿Quién le di? También para acá. Job 34:10. Benícaro. Vengan con la Biblia, ¿no? Con lo que vayan a leer. Mateo 5:48. Muy bien. Isaías 47:4. Y Hebreos 12:14. Pasaron todas, me falta la de Hebreos. Ah, era allí, Jackie. Ahora, con la que estén al lado, hacemos duplas o tríos si alguna queda sin dupla. Vamos a escuchar estos versículos y yo les voy a ir haciendo unas preguntas. La primera es para que empiecen a reflexionar. ¿Tú oras por tu santificación? Señor, ayúdame a no pecar en esto. Señor, ayúdame a poder leer todos los días tu palabra que me cuesta tanto. Eso es orar por la santificación también, ¿no? Por cosas que necesitamos ir haciendo para santificarnos. Bueno, escuchen estos textos, que eso les va a ir pasando ahí, en el orden que sea, así como están igual. Y ahí les pregunto otras cositas. Seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. A toda congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo y Jehová vuestro Dios. Escuchen, escúchenme, hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia.
sé pues vosotros, Padre, que está en los cielos, es perfecto. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Puedes ver es a los callas. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Muchas gracias. Siento valientes. Y ahí no me acordaba que se las había escrito las preguntas. Es más fácil. Ahí, sentados donde están, me gustaría que se respondan una a la otra, ¿no? ¿De qué forma has visto la voluntad de Dios para tu vida como algo que, o sea, ¿en qué momento nosotros pensábamos, ay, es algo que tengo que hacer? Y no cómo debo ser. O sea, en qué cosas, a veces pensando para atrás, podemos ver, yo pensaba que la voluntad de Dios era hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, ¿no? Y no, nunca me planteé que la voluntad de Dios era que yo cambie, que yo sea de otra manera. La voluntad de Dios es que yo sea. Es más importante la transformación, el ser, porque eso es la luz que Dios va a usar para que otros conozcan a Jesús. Por eso es tan importante también, ¿no? Él quiere formar a Jesús en nosotros, que nosotros seamos, que no seamos hipócritas, como se habla esa palabra en el teatro, ¿no? Que mostremos una cara, pero en realidad somos otra cosa. Que seamos realmente lo que Dios quiere formar, que seamos realmente más parecidos a Jesús cada día. Entonces, cuéntense ahí unos segunditos, les doy. ¿Cómo ustedes pensaban que era conocer la voluntad de Dios? Ahí, con la que están al lado. Bueno, a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es hacer una lista de tareas, ¿no? Religiosas. Pero hoy hemos descubierto que no, que para conocer la verdadera voluntad de Dios tenemos que preguntarnos cómo Dios quiere que seamos. Otra pregunta, ¿tú limitas tus oraciones a resultados específicos? Si Dios no me contesta esto así, ¿no? Es como pedir señales, que ojo, no estoy diciendo que en algunos casos no le pidamos cosas claras para errar, para no errar, pero no limitemos a Dios siempre a que nos conteste como nosotros queremos. ¿Y saben por qué? Porque Dios le encanta sorprendernos y contestarnos con cosas que ni nos imaginamos. Y si ni nos imaginamos, no le vamos a decir, Señor, quiero que me conteste esta oración así, porque a mí me gustaría esto así y así y así. A veces, ¿no? Dios nos concede las peticiones del corazón, pero dice Dios, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando estamos deleitándonos, buscándolo, vamos a empezar a querer las cosas que Dios quiere, anhelar las cosas que Dios anhela. Entonces no le va a costar nadita darnos los deseos de nuestro corazón. Así que pensemos, nosotros limitamos las oraciones solo a resultados específicos y si Dios te dice que eso no, o te contesta de otra manera, ¿te has puesto a pensar? ¿Te ha pasado? ¿Qué pasa? Decimos, no, esto no funciona de ser cristiano. No, Dios es el que hace como quiere con nosotros. Pero, como les preguntaba yo, ¿oras por tu santificación? Nosotros hacemos nuestra parte de reflexionar y de pedirle la ayuda a Dios que necesitamos.
Y ahora sí, coméntate, ¿cómo cambiarías las oraciones que haces? Ahí les doy otros segunditos. ¿Alguna quiere compartir? ¿Cómo le parece que habría que orar por este tema? Si quieren. Que yo creo que en base al camino recorrido, de que a veces tenemos un plan y ponemos, Señor, que sea tu voluntad, pero, o sea, indirectamente le decimos, yo quiero que sea de esta forma. Y en realidad, si nosotros le pedimos al Señor que Él nos ayude a hacer la voluntad de Él, es la mejor oración que podemos hacer. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, la nuestra, más allá de que el resultado capaz que no sea el que nosotros veamos visualmente. ¿Puedo compartir? Eso es muy importante, pero saben que a veces nos cuesta aceptar eso. Es lo que queremos, pero a la vez la práctica lo practicamos de otra manera porque a veces, o sea, nuestro corazón nos engaña. Entonces es algo que tenemos que proponernos, volvemos al mismo tema, ¿no? Y creo que esa pregunta, la E, que en realidad es una tareita que a ver si ustedes podían reflexionar en algún momento en que se dieron cuenta realmente que eras realmente tan pecador delante de un Dios tan santo, ¿no? Y creo que todas las que hemos conocido a Jesús tuvimos por lo menos una vez de esas, en la que realmente entendimos quién era Dios y quiénes somos nosotras delante de Dios. Fue cuando vinimos a los pies de Él. Y después capaz que tuvimos muchas más, porque cuando oramos por nuestra santificación, vemos los fallos que tenemos, las caídas que hemos tenido, ¿no? También puede haber otros momentos, pero les invito a que si todavía ustedes no han experimentado eso en su vida, tal vez es porque no han tenido un encuentro con Jesús. Entonces, que puedan, ahora que empezaron, ¿no?, a buscar a Dios, algunas que son más nuevitas, buscar en su palabra, cada vez que la abren, decirle, Señor, yo quiero conocer quién eres realmente. Muéstrame quién eres realmente. ¿Y quién soy yo? Si realmente te necesito. Y saben, cuando no somos irrespetuosos, sino que realmente queremos conocer, Dios se revela a nosotros de una manera increíble a través de su palabra. Y también, bueno, en estas instancias que también estudiamos su palabra, ¿no? Y podemos pensar en otras personas que consideramos como santas, o sea, que llevan una vida de repente de santificación un poco más de tiempo que nosotras, y pensar, ¿cuál crees que sea la motivación para vivir así, en esa santidad que llevan, ¿no? Que no le conocemos, o sea, tantos errores como capaz tenemos nosotros, porque no le conocemos el interior, ¿verdad? Hay algunos hermanos que nos llevan camino adelantado y que son un ejemplo a seguir en este proceso de santificación y que es bueno mirarlos y a veces, como dice la palabra también, ¿no?, considerar el resultado de esa conducta, como dice para nuestros líderes, considerar cuál es el resultado de esa conducta, imitar su fe. Y saben que en esa fe involucra toda esta dependencia que necesitamos de Dios para nuestra santificación, para vivir lejos del pecado, porque solas no podemos. Tenemos que tomar la iniciativa, pero necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para eso. Es Dios el que hace los cambios en nosotras. Así que les invito a que le demos gracias a Dios por esto, ¿no? Y que sigamos orando por nuestra santificación. Y esa era la pregunta que iba a poner al principio. ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir si sé que Dios es santo? ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir
si sé que Dios es santo? Y esa pregunta la vamos a hacer casi todas las reuniones de damas, pero con otra palabrita en lugar de santo. ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir si sé que Dios es santo? ¿Se llevan esa? Si quieren, se la anotan o le sacan una foto. Igual en el souvenir va a ir algo parecido hoy. ¿Oramos? Ya damos gracias por el tiempo que vamos a compartir de charlas, para que también Dios nos ayude. Saben que es muy importante unas a las otras sostenernos en este proceso también de santificación. Cuando vemos que la otra necesita, que está caída, decirle, mira, Dios dice esto, tenés que levantarte y seguir, tenés que abandonar esto, tenés que empezar a hacer esto otro y seguir. Eso es muy importante, esa es la comunión que Dios quiere que tengamos, que sea de edificación de unas para otras. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias especialmente por ti, por tu persona, porque siendo un Dios tan santo, Señor, que no cambias, que sigues siendo el mismo Dios santo que te manifestaba, Señor, en el templo, en aquel lugar santísimo donde nadie podía entrar a tu presencia, salvo alguna excepción. Te damos gracias porque a través de Jesús rompiste, Señor, esa prohibición y hoy podemos entrar ante tu presencia sin que dejes de ser santos, pero porque tú has lavado a través de Jesús y nos miras a través de Él. Nos has dado tantas bendiciones de poder disfrutar de esta presencia tuya. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener esta iniciativa en el día a día, porque cuando estamos juntas se nos hace más fácil, pero cuando cada una va a su lugar a enfrentar sus dificultades y su trajín, a veces es donde más fallamos. Y te pedimos que tú nos auxilies, que tú nos ayudes, que nos traigas a la mente tu palabra en cada una de esas instancias y que nos ayudes a buscarte cada día. Gracias, Señor, por esto que vamos a compartir, no solo los alimentos, sino también el tiempo, la comunión de unas con otras, porque la has hecho tú también. En el nombre de Jesús, amén.